mundo literario es una cosa absolutamente fantasmagórica, ¿no? Entonces, o sea, tienes la sensación de que nada es cierto, nada es verdad, todo es como provisional, ¿no? Mencionabas hace un momento a Celia Gámez, también podríamos mencionar a Arletty, podríamos mencionar a Mistinguett, y tú has dicho que estas personas son iconos gay por excelencia. Y también has dicho que todo este libro transcurre desde la óptica dentro del marco de una sensibilidad gay. Sí, algo parecido a lo de Manuel Puig, o Puig, no sé cómo se debe decir ahora ya. Manolo Puig. Pero él se decía Puig, ¿no? Manuel Puig, decía. Bueno, argentino, sí, ¿no? siempre se ha dicho Puig en Argentina, pero claro, yo al decirlo es que nunca sé cómo pronunciarlo ya ahora, si Manuel Puig o Puig. Pero seguramente Puig o Puig. A nivel internacional tú lo pronuncias bien. Esas lúgubres novelas rosas que escribía, sí. Manolo. La verdad es que a mí me gusta mucho lo que hacía Manolo, pero no creo que haya mucho punto de referencia, aparte de lo de la sensibilidad gay, por supuesto. Lo señala Pere Gimferrer en el prólogo, ¿eh? Sí, porque es verdad que existen, pero que te quiero decir que no, que en cualquier caso que no son conscientes. O sea, yo, por ejemplo, dejo muy claro al principio cuáles son mis referencias, ¿no? Y si esta hubiera sido, pues también la hubiera dicho, ¿no? Pero... bueno, lo que tú has dicho de la sensibilidad es evidente que existe una óptica homosexual del mundo, entonces a un homosexual pues es lógico que en lugar de gustarle el fútbol le guste Celia Gámez, porque no sé, invoca un tipo de fantasía, invoca un tipo de frivolidad, ¿no? Es curioso también, sí, porque parece como si a la gente homosexual, bueno, parece no, es así, le interesa más el mundo femenino que a los varones, a los machos de toda la vida, ¿no? Y de hecho, la mayor parte de los personajes que aparecen aquí son femeninos, no masculinos, o por lo menos los más marcados. Y los masculinos que salen están apenas esbozados. Sí, el mismo chico, el hijo del conde, pues más o menos es un ejecutivo guapo y brillante que no tiene mayor análisis. Bueno, que eso es una novela muy en este sentido muy parecida al cine de Bergman o al cine de Mankiewicz, ¿no? que eran unos universos femeninos, ahí va al desnudo, por ejemplo, ¿no? Pero eso que tú dices, bueno, o sea, el homosexual, en principio, muchos homosexuales han crecido más rodeados de mujeres que de hombres, ¿no? Se han sentido casi siempre o nos hemos sentido casi siempre muy humillados por nuestros compañeros en juegos de infancia, de adolescencia, entonces es lógico, ¿no? Tú has dicho que con esta novela... Hay una hipersensibilidad, está también, ¿no? Un caso de hipersensibilidad. Tú has dicho, Terenci, que con esta novela no pretendes desenmascarar a nadie. ¿Qué te parece el outing? Eso que ahora se ha puesto repentinamente de moda. Bueno, el outing yo creo que... yo particularmente yo no lo practicaría porque no me gusta ser acúsica, ¿no? Eso no sé, pero bueno, el outing puede tener su razón de ser, pues cuando piensas que hay unos políticos que mientras que están votando, apoyando o simplemente escondiendo unas leyes que pudieran favorecer a la comunidad homosexual y que entonces estos siendo homosexuales pues están haciendo el doble juego. Por ahí yo comprendo el outputting, pero yo no lo practicaría particularmente, porque yo pienso que pues cada persona puede, ¿cómo te diría yo?, puede tener razones muy profundas. Puede haber un homosexual que si lo dice, pues su madre se le muera y no quiere que se le muera la madre, yo qué sé, ¿no? O sea, todo el mundo no está en la misma situación, u otro que a lo mejor pues lo echan del banco, porque claro, no está tan cara. Se ha puesto de moda que todos los homosexuales tienen un poder adquisitivo como si todos fueran millonarios, y no es verdad. Pues hay mucho homosexual que se muere de hambre y muchos otros que están trabajando en un banco temerosos de que el jefe se entere, ¿me entiendes? Y que es una vida trágica. Yo particularmente opté por no llevar máscara, pero no todo el mundo se le puede exigir lo mismo, pienso yo, no sé. Eres durísimo con la Iglesia, no solo por en fin, ese episodio que cierra el libro que ya he citado, sino en general, y por algún sitio has dicho que la religión fue uno de los instrumentos que deformaron tu infancia. También acusas de totalitarismo espiritual a los curas, a la Iglesia, y en general haces tuyo eso que se dijo sobre el aretino, que es otro de tus nombres, de tu predilección, cuando de él se escribió, se dijo, se rió de todos menos de Cristo y se excusó diciendo, no le conozco. Bueno, te voy a decir, deformado en mi infancia hasta cierto punto, porque como yo conozco en mis memorias, como yo digo en mis memorias, yo fui un niño muy pasota, y a partir del y muy egoísta, entonces a partir de todo lo que
lo que se oponía a mis intereses era inmediatamente descartado. Por ejemplo, por la aritmética, la álgebra, la geometría y todas esas cosas. Con más la religión que nos estaban impartiendo tú fuiste a colegio a los escolapios, sí. Entonces, bien, en un momento determinado, yo tenía que elegir entre ir a ver películas no aptas o ser perdonado por Dios, y clarísimamente que yo lo que quería ver era Ambiciosa y hacer puñetas. Entonces, no fui tan deformado, fui incordiado, que es distinto, ¿no? O sea, que la frase no es exacta. Fui incordiado porque era una pérdida de tiempo, ¿no? Y incordiaba, pero deformado no, porque la prueba es que estoy aquí y no estamos rezando un rosario. La Vanguardia... Ni siquiera Lady Di, ¿no? La Vanguardia, Terenci, martes 10 de agosto del 99, unas declaraciones tuyas, quizá no son las mismas palabras. No, es que hay unas cosas que no son las mismas. Tremendas, dices, no hay que demostrar piedad frente a estos comerciantes de sentimientos llamados curas, a los que yo no diferencio de los gángsters. Bueno, yo voy a decir que yo no dije esto exactamente así. ¿Me entiendes? El espíritu es que, en fin, de que la religión comercia con los sentimientos, claro que comercia. Y entonces ya no te digo cuando es lo que yo llamo las oficinas de Dios sobre la tierra. Lo cual no quiere decir que yo me meta con la religión, sino con sus representantes, ¿no? Pero insisto que yo no dije esto exactamente. Terenci, vamos a descansar un ratito la publicidad. Sí. Se viste de luto, ay, porque si no se le ha muerto nadie, pues para la situación, ¿no? Seguimos con Terenci Moix, famoso y muy rechulo, autor de esta novela Chulas y Famosas. Ya saben que la ha editado Planeta y que es por ahora la última de las suyas. Terenci, antes de seguir metiéndonos en harina, me ha sorprendido que en la interrupción de la publicidad alguna de las personas, los técnicos de televisión que andaban por aquí, se me han acercado y me han preguntado qué era el outing. No lo saben lo que es el outing. ¿Nos lo explicas tú en un segundo? La verdad es que yo no lo supe hasta el año pasado, porque es muy curioso todo lo que está sucediendo en España, que necesitamos palabras extranjeras para cosas que están en nuestra lengua. Bueno, pues quiere decir simplemente sacar a la luz a personas pues, que son homosexuales y que están encubiertos y que no por mil razones, pues no quieren ir de flamencona por la vida, ¿no? Queda aclarado, acabas de decir que estamos echando mano de palabras inglesas o de otras pero lenguas. Mucho, yo detesto... Que no necesitamos, pero tú también. Tú, por ejemplo, Hombre, es que mira quién habla. O sea, los personajes que hablan, por ejemplo, no utilizo palabras inglesas en El amargo don de la belleza, porque ya... No, pero no me refiero a lo que dicen los personajes, me refiero a que tú has definido en una entrevista esta novela como recurriendo al inglés, un work in progress. Sí. Cuando podrías haber dicho, pues se hace camino al andar o cualquier Pero otra. no es distinto. Es parecidillo, sí, ¿no? porque si se hace camino al andar, andando no escribes una novela. ¿Cómo llevas el ordenador así? No, a mí me gusta, work in progress es distinta. Bueno, en cualquier caso, work in progress o se hace camino al andar, la verdad es que define muy bien lo que es esta novela, que es una novela de flujo continuo. Es una novela acelerada, en la que tú, bueno, por lo pronto no hay ningún capítulo, desde la primera línea hasta la última, es eso, un flujo, y al mismo tiempo dices que eso te ha dado un trabajo espantoso, por una parte para mantener el ritmo acelerado, que es el propio de la vida moderna, y luego el montaje. Y por otra parte pensaba yo eso, el montaje, es decir, te enfrentabas a un problema cinematográfico, el del paso del tiempo, ¿no? Los saltos de tiempo. Eso sí, por eso agradezco a Ernest Lluch, ¿no? Porque el sentido de la elipsis de Lluch sigue siendo todavía... Bueno, él lo copió un poco de Chaplin en La mujer de París, que sigue siendo una película prodigiosa. Básicamente lo que me estoy refiriendo es que tú luego cuando tienes toda esa acción, todas esas escenas, tú tienes que hacer un poco lo que es el montaje cinematográfico, todo eso tiene que ensamblarse. Y he cortado muchísimo, ¿no? Incluso un trozo muy divertido de un niño que era como Pinocho, ¿no? Y cuando decía una mentira, pues le iba creciendo, ¿no? Entonces, pues un niño de 12 años ya había destrozado una lámpara, le tenían que ampliar la habitación, todo eso. Entonces, incluso desde dentro del absurdo, esto ya era un poco demasiado, ¿no? Resultado que lo que hice es que hice una poda, ¿me entiendes? De entrada, para que dentro del exceso, que la novela es muy excesiva, voluntariamente excesiva, pues que no fuera tanto. Y además, pues que el ritmo fuera frenético, ¿no? Entonces he sacrificado mucho del libro. Pero la novela es incluso un poco atosigante, en el sentido en que, es decir, que no deja un momento de sosiego, más y más y más y más. Yo leyéndola, llega un momento que dice, bueno, la dejo aquí, me voy por ahí a dar una vueltecita y a relajarme un poco, ¿no? Pero esto es un poco responsable de mi vida en el último año. O sea, yo empecé
una novela que luego me voy a meter, que se llama El arpista ciego. De ella hablaremos al final, sí. Ya te cuento. Que transcurre en la época de Akenatón una vez más, ¿no? En la de Tutankamón, sí. Bueno, mi primo Tutankamón, ¿no? Edades límites. Sí, entonces, vamos, sí, es consecuencia de la de Akenatón, exacto, como tú dices. Resultado que estaba yo pero no tenía esa placidez que necesito, y entonces de repente yo me di cuenta que estando perpetuamente conectado a Internet, estando con los ordenadores, estando en la misma lectura diaria de la prensa y todo eso, se me exigía esta velocidad, ¿no? Que ha llegado a afectar a mi estilo, ¿no? Tú sabes que yo normalmente soy muy barroco, ¿no? Entra un personaje mío en el templo de Karnak y estoy allí describiendo hasta los jeroglíficos. Y aquí, por el contrario, la protagonista entra en un palacio madrileño y dice, pues yo no digo cómo son las cornucopias, porque vista una, vistas todas, ¿no? Entonces es muy hecha de ahorros y eso me ha dado un poco el estar en contacto, el sentir, por ejemplo, en Internet, ¿no? Que tú estás descargando fotografías, no voy a decirte cuáles, pero ya puedes, pues no sé, cine y esas cosas. Entonces, y estás en un segundo, un minuto en Los Ángeles. Bueno, eso te da un sentido de la relatividad tremendo. Y dices, y entonces dejé El arpista ciego porque digo, cosas que en otro momento me voy a lucir en descripciones, aquí voy a decir, sobre el Nilo caía el sol, y otra cosa mariposa, ¿no? No te digo que no sea así también cuando la haga, ¿no? Ya sabes, Terenci, que Valéry decía que él no podía escribir novelas porque era, desde su exquisitez poética, incapaz de escribir. La Marquesa salió a las 5, y por otra parte, Baudelaire nos combinaba a los escritores a intentar ser geniales en cada frase. Yo creo que en este caso tú te has atrevido a transgredir el tabú de Valéry, te has atrevido a decir la Marquesa salió a las 5 y al mismo tiempo has intentado ser genial en cada frase. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo de... Claro, si seguimos el lema de Valéry no seríamos novelistas, esto es evidente, porque dices, bueno, si la Marquesa salió a la calle, bueno, pues sí, eso te puede dar una plaqueta, tal vez, ¿no? Pero es el principio de una novela y a partir de lo que sale de esa salida a la calle de la Marquesa, tú te montas 600 páginas. ¿Qué se va a encontrar la Marquesa en la calle? Pero a mí me interesaba más lo de Baudelaire, lo de ser genial en cada frase, es mi pregunta. ¿Lo has intentado? Yo he intentado mi madre. Eso incluso es excesivo. Llega un momento en que uno se siente abrumado por tanto chiste, por tanta gracia, por tanta agudeza, por tanta daga desenvainada. Es que yo soy gracioso. Aquí es que eres gracioso durante 400 y pico páginas seguidas, ¿no? No, es el ritmo de la comedia clásica americana. Es esto. La fiera de mi niña, has dicho, con ilustraciones musicales. Sí. Porque fíjate que de repente se pone a cantar canciones de Celia Gámez sin que venga a cuento, pero y además, ¿sabes qué pasa? Que hasta hay una cosa que era un poco el capricho, de decir, coño, a mí me apetece que ahora pues se pongan a cantar canciones de Celia Gámez. Resultado, pues la Marquesa fue corista de Celia Gámez, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Y entonces esto ya me iba también modificando a los personajes. Y luego hay una cosa con este libro, que es que yo en la literatura española últimamente, la gente está muy pesada, ¿no? O sea, tú lees uno que va a una universidad, la literatura española tiene que ser así, bueno, será la suya, porque... O el otro, la literatura española está mal, la novela ha muerto, la novela no ha muerto. Bueno, pues si muere la novela saldrá otra cosa, ¿no? O sea, también murió la poesía épica, la Odisea y la Ilíada no eran como nosotros las hemos conocido. Y entonces, cada vez que tú lees las secciones de cultura, tengo la sensación de que hay como una losa que a mí particularmente pues me aburre muchísimo, ¿no? Y esta novela creo que no es losa. Esta es una novela en contra de lo que a primera vista pueda parecer. No es una novela fácil, esta es una novela trabajada literariamente mucho y en cuanto tal difícil. Y yo me preguntaba, Terenci, ¿a qué tipo de público va dirigida? ¿A qué tipo de público va a entender esto? Por ejemplo, los personajes que aparecen en el libro, la Jet Society, en fin, todo ese mundillo que a mí me recordaba el de las marquesonas de Serafín en la Sí, claro, las del Tintor, ¿no? Sí. Bueno, digo, esos no es que me lo he dejado, pero pudiera estar también. Esos no lo van a leer porque son analfabetos, es decir, lo comprarán por morbo, pero no lo van a leer. A mí que lo compren. El lector culto se va a encontrar, por una parte, con un mundo que al lector culto no le interesa demasiado, y por otra parte, con una serie de referencias muy concretas que incluso yo, al leerlas, a mí se me escapaban. Porque claro, no sigo ese mundo. Incluso la escena que es importantísima en el libro, de esas grandes bodas
que se celebran en Sevilla. Bueno, yo sé vagamente, Terense, que hubo unas bodas reales en Sevilla y que luego hubo unas bodas relacionadas con los duques de Alba. No sé muy bien quién se casó ni quién se dejó de casar. Pero entonces, si yo no sé a qué boda se refiere, imagínate, no sé, Heidegger, suponiendo que Heidegger leyera este libro, estuviera vivo, ¿qué podría entenderse? Va a perder muchísimo. Sería justa recompensa. Él no entendería esto y yo no entiendo a Heidegger. O sea, que bueno, pues que leo, o sea, un intercambio de incomprensiones. Bueno, yo creo que esto no se lo puede plantear el escritor. También cuando escribo una novela que pase en Egipto, pues piensas, bueno, pues hay una cantidad de gente que pasa del tema egipcio, otros no, otros son fervorosos, como tú habrás notado con tus propios libros, cuando has tratado los temas esotéricos o cuando has tratado los temas históricos, ¿no? O sea, bueno, entonces yo creo que a mí siempre me interesa mucho el lector, me interesa muchísimo. Pues me interesa muchísimo el lector porque es mi contertulio, ¿no? Cuando también por los escritores que dicen, pues yo no, el lector no me interesa, bueno, pues entonces usted lo que se está haciendo es una paja. Por eso te lo pregunto. Claro, porque sé pero que es que yo a las pajas me las hago con otras cosas, ¿no? Entonces ya voy servido. Te quiero decir entonces que, pero aun interesándote el lector no es único. No existe un prototipo de lector. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, claro, pues el que lo coge, no sé, es un poco el azar, ¿no? Pero, por ejemplo, el lector en lengua española de la otra orilla del Atlántico, el lenguaje, que es el verdadero protagonista de esta novela, y enseguida vamos a hablar de eso, lo dice Pere Gimferrer. No, y el mismo título yo quería reivindicar la palabra chula, porque es una palabra que me encanta. Bueno, ese lenguaje, que es el lenguaje del neocasticismo snob, de esas clases altas madrileñas, mezclado también con otro nivel que es el lenguaje verdaderamente popular, va a ser muy difícil de entender al otro lado del Atlántico, ¿no? No creo que mucho, fíjate, porque yo creo, pues no sé, yo que en México frecuente gente de la zona rosa, y todos hemos frecuentado mucho argentinos snob, ¿no? Que además no lo digo en detrimento, a mí me encantan los snobs, pero tienen también un lenguaje que se parece muchísimo a este. Sí, bueno, no hay mal que por bien no venga, gracias en parte a la tele que ahora difunde pues todo. Sí, porque además, o sea, la tele, que hay un momento que el autor dice, bueno, la tele nos ha igualado a todos en estupidez internacional, pero no solo la tele, sino esta cosa que ocurre ahora, que tú antes, por ejemplo, no sé, ibas a Ámsterdam, ¿verdad? Y además de tulipanes y quesos, pues tú sabes que podías encontrar unos discos que aquí no encontrarías, unos libros que aquí no encontrarías. Ahora no. O sea, ahora tú vas a cualquier Virgin de Ámsterdam, de París, tal, y te cuentas exactamente todo, más o menos, excepto las películas, pongamos, específicas de cada país, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, pues que estamos igualados en todo esto y bueno, y son parcelas que son comprensibles más o menos en todo el mundo, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo al mundo occidental. Bueno, vamos con lo del lenguaje, que es clave. Pere Gimferrer dice, cuanto aquí existe, en la novela, existe por el lenguaje. Lo verdaderamente subversivo, lo verdaderamente transgresor, lo verdaderamente corrosivo, no es tanto los personajes que vemos, sino eso, el idioma que ellos emplean. Bueno, el idioma es el libro donde y el sexo de los ángeles, pero el sexo de los ángeles solo era perceptible en catalán, me ha interesado mucho que, puesto que estaba manejando un lenguaje, ¿no? O a través de Miranda me estoy refiriendo, un lenguaje que era muy transgresor de la realidad, o sea, que continuamente está diciendo unas cosas completamente absurdas, pues que esto no lo puedes decir con el lenguaje admirable, por cierto, de Delibes, ¿no? O sea, tienes que inventar y combinar, y entonces yo lo que he hecho un combinado de cómo habla esta gente con parte de invención mía, ¿no? Muy de Valle Inclán también, vamos, sí. Este lenguaje que tú utilizas no es el que utilizaba Valle Inclán en su última etapa, la del esperpento, pero el esfuerzo es paralelo, ¿no? Ya quisiera yo, es una comparación demasiado alta, ¿no? Pero el lenguaje de Valle Inclán es mágico, ¿no? Entonces, yo he intentado un poco, no lo sé, como tú dices, ¿no? Que eso me gusta, mira, te agradezco que lo digas, ¿no? De que cada frase tiene no tanto un intento de ser genial, porque esto es una cosa que está fuera de las fuerzas de uno, ¿no? Pero sí de ser inventivo, ¿no? Y yo creo que el libro es muy inventivo en este sentido. Además, ellas dicen unas cosas absolutamente idas, ¿no? Donde llaman y dicen, oye, esta tarde vamos a practicar una eutanasia, ¿no? Entonces, claro, esto es horroroso. Pero a mí me gustaba decir que lo dijeran así, ¿qué me pongo? Voy de tuit o voy de no sé qué. Ese tipo de cosas, claro, no las puedes tener en un lenguaje convencional. Sí, incluso presentas un personaje, si se me permite reproducirlo, un personaje femenino que le dice a su amante, un gitanillo de estos de por ahí, que se le está disolviendo el rímel del coño. Sí. Algo así, ¿no? Bueno,
Pero sí, yo encuentro que es muy gracioso lo del rímel del coño, es una idea, ¿eh? Es una a lo mejor idea. te la compran los empresarios de cosméticos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, tú has mencionado el sexo de los ángeles y Pere Gimferrer dice que en realidad los antecedentes de esta novela, chulas y famosas, no hay que buscarlos tanto en Mujercísimas y en Garras de Astracán, cuanto en algunos pasajes del sexo de los ángeles y en alguna otra novela tuya, sí, en los monólogos de la matriarca Leticia en Venus Bonaparte. sí, sí, porque sea a lo que se refiere Pedro, ¿no? Y es evidente que es cierto. Cuando yo escribí El sexo de los ángeles, yo tenía mi conflicto, esa novela la escribí, la empecé hace 20 años, hubo todo un escándalo en su momento, no se llegó a publicar, no se llegó a terminar. Y Pedro Gimferrer y Fernando Lara me estuvieron dando la lata con que terminase esa novela y la terminé. Todavía han pasado 20 años y entonces a mí siempre, en el seno de la cultura catalana, siempre se me había dicho que yo no sabía escribir en catalán y entonces digo, pues os vais a joder. No, y que por esto había dejado la cultura catalana. Y entonces digo, pues os vais a joder y os voy a demostrar que puedo escribir todas las vías posibles del catalán y que si no escribo en catalán es porque de repente Dios me ha llamado por otro camino, ¿no? La Bureneta me dijo, vete por este lado que se llega al centro, qué sé yo. Entonces, evidentemente, trabajé el lenguaje del sexo en catalán a muchísimos niveles, ¿no? Es decir, estaba el catalán de la burguesía, el catalán de barrio, el catalán de l'Empordà, el catalán, pudiéramos decir, de la homosexualidad, el catalán de la Goix Divin, y entonces el catalán mallorquín, la protagonista hablaba mallorquín, y el catalán valenciano, porque para más ya me iba a Valencia en un personaje que era Fuster. Entonces aquí he hecho lo mismo, lo que pasa es que es mucho más ligero, en el sentido de que El sexo de los ángeles era un libro muy duro en su construcción, y este es un libro muy difícil de construcción, ¿no? pero que desde el primer momento he querido que el que no es experto en literatura no tenga la sensación de que he hecho una cosa muy difícil, que no es marcarse un tanto, ¿me entiendes? Sino que digan, ay, pues esto va, ¿no? Como esas comedias americanas de Carol Lombard y esa gente que son casi perfectas, pero tú dirías, están hechas como un suspiro, ¿no? Y siempre pensarás que es más difícil hacer ladrón de bicicleta, que luego resulta que no. Siempre Gimferrer distingue dos Terensis. Uno, el de antes, que intentaba, dice, redimir lo contado por medio del romanticismo, incluso a veces de la pasión. Y el de ahora, en el cual intentas redimir lo contado, es decir, no redimirlo, sino exorcizarlo mediante la pulverización, la liliputización, dice él, o el minimalismo, has dicho tú en algún momento. Bueno, el minimalismo yo creo que no llego al minimalismo. Yo he leído cosas minimalistas que es, bueno, aquí en algún momento si dicen yes, no, tal, pero vamos, es un momento. No está solucionada toda la novela en minimalista. Pero Pedro tiene razón, lo que pasa es que esto es una cosa que es una constante a lo largo de toda mi carrera. Te quiero decir, yo cuando aparecí en la escena literaria catalana, tan lejos como 1968, pues ya un crítico, yo ahí saqué La torre de los vicios capitales, que ya era muy esto, ¿no? Entonces, bueno, me encasillaron, bueno, el realismo fantástico llega a la literatura catalana gracias a mí. Pero inmediatamente saco Ola sobre la roca desierta, que era un libro súper sofisticado. Entonces, este mismo crítico Fauli dice, caray, ahora este se ha descolgado con una cosa neorromántica, hiper sofisticada y tal. Y luego sale el día en que murió Marguerite. Y entonces hay que decir, bueno, el título era algo así como el Terenci no es internacional, es local, una cosa de esas. Entonces a mí siempre me ha gustado hacer lo que a mí me ha dado la gana en un momento determinado, y los dos Terenci se han combinado siempre, los dos o los tres, ¿no? Porque, bueno, pues ¿qué quieres? Tampoco va a ser uno... Siempre el mismo, ¿no? Es que eso sería muy aburrido. Yo he dicho en la presentación de este programa, he utilizado el adverbio despiadadamente, y es verdad, la novela tiene una absoluta falta de piedad, incluso es una novela asentimental. Completamente. Es mi primera... Porque fíjate tú que Garras de Astracán y Mujercísimas había una historia sentimental, Garras de Astracán más, ¿no? Entre el profesor ese y su protegido, Mujercísimas también, pero es que aquí no hay una historia sentimental por ningún lugar. O sea, entonces... Es muy curioso. Has eliminado la ternura, has eliminado la compasión, has eliminado... Si yo soy un supertierno. Has vuelto como el conde de Montecristo, frío e implacable. No lo sé. Es decir, de repente, incluso la historia que hay, la relación está entre la modelo y el hijo del conde, ¿no? Pero no está descrita en términos sentimentales. Bueno, te digo, el libro empezó así, siendo una alta comedia, fue siguiendo,
y la falta de piedad fue saliendo sobre la marcha, ¿no? Aquí no te digo in progress, sino sobre la marcha, ¿no? Lo del escritor en crisis de creatividad que echa mano del diario de Miranda Boronat y que ya hemos mencionado, por cierto, Miranda Boronat dirá de ese autor que eres tú, es un canalla. Recuerdo bastante a ese personaje encarnado por Marcello Mastroianni en 8:30, que era también un escritor en crisis de creatividad que andaba buscando una historia, Sí, ¿no? eso, y además hay también este circo alrededor, ¿no? Eso me dijo Murillo. Cuando lo estábamos haciendo, yo he tenido la inapreciable colaboración de Enrique Murillo. Venía cada noche, casi cada 2 noches, venía a buscar cuartillas, ¿no? Y lo hablábamos, lo discutíamos. Y me dijo eso. Y fíjate que siendo una de mis películas favoritas, no había... Sí, la he visto 1000 veces. No, que no lo habías pensado. No, o sea, a mí me pareció esto, o sea, volviendo un poco a la parodia, el libro es parodia de la novela En train de se faire, ¿no? De la novela que se va haciendo. Ahora te vas del inglés al francés, pero bueno. Bueno, pero la novela que se va haciendo a sí misma, ¿no? Entonces tú fíjate que están pasando miles de cosas y el novelista en plan tonto va diciendo, es que no tengo tema, ¿no? Claro, entonces es un poco, eso también es un poco cachondeo de la trascendencia en la novela de hoy, ¿no? Es decir, mire ustedes, pues se está haciendo una novela, casi porque una señora loca va contando lo que ve y el autor no se da cuenta, hasta que cuando se da cuenta dice, sí, pero si tengo una novela tiene que ser apuñaladas, ¿no? En la novela no hay muchas referencias, no hay muchos rejones, no hay muchas venganzas, digámoslo así, dedicadas al mundo y al mundillo literario, pero hay algunas menciones. En un determinado momento hablas de Gloria Fuertes, pero con cariño, con gran cariño. Incluso metes a Federico, sin decir García Lorca. Pero hombre, es un homenaje, porque fíjate que es toda esa aparición de todas las heroínas de la copla, ¿no? A Tapies lo sitúas en las partes bajas, en otra escena. No, lo sitúo en la parte... A Tapies y a Casas. Sí, yo a veces me he metido en el arco, en la exposición esa arco, y he salido alucinado, es decir, ¿qué venden, no? Entonces, un poco eso, pero vamos, no es una crítica sangrienta ni muchísimo menos, ¿no? Pero hay en la página 160, al menos de las galeradas, supongo que estará mantenido también aquí en la edición del libro, ahí haces una referencia mucho más explícita a las lenguas anabolenas que dicen y dices que un escritor catalán llamado Manuel de Pedrolo afirmó con muy mala uva que el día que murió Maralín me la habían escrito otras personas. Algún tontito de Plaza y Janés hizo correr que el peso de la paja me la escribió Enrique Murillo, con lo que tú acabas de decir hace un momento, la inapreciable colaboración de Enrique Murillo, pues estás añadiendo leña al fuego. No han añadido ninguna leña al fuego, oye, que te diga, o sea, yo Murillo lo he tenido de publisher, esa portada se debe mucho al empeño de Enrique Murillo. Ha sido mi publisher, y Enrique Murillo me dice, oye, Terencia, aquí yo cambiaría el adjetivo, pero como me lo dice Ana María, mi hermana, ¿no? Sigue, porque es muy bonito. Sí, ¿no? Y luego dices, una execrable maricona millonaria que vive en Sitges le dijo rotundamente a Anaïs Schaff que las novelas me las escribe mi hermana, la tuya. Una panda de gilipollas madrileños inventaron que Pedro Manuel Villora me hizo de negro para la historia del cine. A este paso dirán que las novelas egipcias me las escribe la viuda de Sadat, que estará en el paro, que es en lo que me voy a quedar si usted se empeña en escribir hasta los diálogos. Es que se encuentra que esta cabrona escribe los diálogos, pero esa es la prueba de que ella es el autor, de hecho, ¿no? Bueno, a mí leyendo estas cosas me han entrado ganas, me ha entrado el come Terenci, de que hagas una novela, en fin, más o menos similar, pero dedicada al mundillo literario. Algo parecido a lo que Umbral hizo con el Giocondo hace muchísimos años. Pero ya hice, El sexo de los ángeles era esto, lo que pasa que era en Cataluña. Y claro, y entonces, en Madrid no nos enteramos de estas cosas, ¿no? Es que eso es lo triste, pero también podríais, coño. No, pero no todo, yo adoro Madrid, tú lo sabes, pero no todo termina en Madrid. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que no me interesa tanto. No me interesa tanto porque, bueno, pues son unos intereses pues que están en cualquier gremio, ¿no? Pero a mí lo que me molesta de las peleas, o sea, no sé, si dos ebanistas luchan, que un día se lo decía a Maruja Torres, mira, nosotros en última instancia somos dos ebanistas, entonces yo tengo que hacer la novela bien, porque si no se van a quedar la mesa bien, porque si no te van a quedar la mesa que hayas hecho tú y déjate estar de hostias. Pero, claro, esto que es igual, cuando tú lees, ¿no? Los escritores que no ven las listas de ventas, pero luego saben perfectamente lo que se ha vendido, que no sé qué, y que todas esas polémicas, pues que tienen la cosa vil de todo gremio interesada, todo eso se transciende al plano espiritual y político. Esto es lo que a mí me cabrea. Porque dice, mira usted,
nosotros podemos tener una pelea, decir, oye, yo escribo esto y creo que es lo que se tiene que escribir, pero el pan se lo coma, yo creo que tengo que escribir esto, ya está. Tampoco matas a nadie. O sea, si a mí me sale un libro que es una birria, no he matado a nadie, ni he provocado ninguna guerra, ya me saldrá otro. Bueno, en este libro, y lo dices tú, no es que no mates a nadie, es que matas a tu padre definitivamente. A Pasolini, sí, pobrecito. Al proclamarlo, el autor asesina definitivamente a su padre, que era Pasolini. Sí. Yo es que soy muy asesinador de padres y madres. Ya lo asesinaron al pobre, y de mala manera. Por Dios, en una playa. tú sabes perfectamente lo que estoy diciendo. No, hombre, no, que va, si yo adoraba a Pier Paolo, pero luego pues hay toda una forma del revulsivo que en los años 60 evidentemente nos servía y que ahora no. Todos nuestros sueños de los años 60 los venden en el Corte Inglés a precio de saldo, ¿no? Y soñen el caseto, que dicen los italianos. Bueno, hay algo que yo sé que tú lo niegas y lo sé porque me lo has dicho momentos antes de que empezara esta entrevista cuando yo te lo he mencionado. Pero hay en las últimas páginas del libro una alusión, o algo que parece una alusión a un importantísimo escritor, gran amigo mío, al que yo respeto mucho. Estás hablando de esa boda suntuosa, celebrada en Sevilla, dices que asistieron toda una serie de personas, dices, y asistió un escritor gordo, autor de una obra que se llama Opus Cular. Tú dices que no es esa persona, cuyo nombre yo no voy a mencionar, pero en la que yo pensé. Pero es que yo ni se me ocurrió, no, de verdad que no. Pero todo el mundo lo va a interpretar así. Pero bueno, sí. eso ya no, tú tuviste con ese escritor una polémica, pero esa en polémica, la que tenía que bastante que ver el culo. Sí, pero no tiene nada que ver. En esta no tiene absolutamente nada que ver. O sea, vamos, igual... ¿Y no te habrá traicionado el subconsciente, no como creo, suele decirse? No creo, porque además eres la única persona que ha visto esto, de los que han leído el libro. Porque tú sabes que yo antes los libros los someto un poco a criterio de Pérez Ferrer, de Ana María, de Nuria Espert, de Bonillo, por supuesto. Es la primera persona que ha visto esto. Bueno, o sea, ni siquiera, porque yo sé que le has leído fragmentos del libro, ha aparecido en la prensa antes de que apareciera, a Eduardo Mendicuti, a Luis Antonio de Villena y a Boris Izaguirre. Sí. Les has leído ese fragmento y tampoco se han dado cuenta ellos. Es que yo leí las 30 primeras páginas y eso está al final. Pues dile a Luis Antonio de Villena que lea ese fragmento, pues no, a ver si ata cabos o no. En cualquier caso... Claro, no era tu intención, y yo te creo. No, porque es que además, precisamente ahora que lo dices, pues hubiera sido una buena ocasión. Pero es que mi polémica con este escritor que dice se terminó en este artículo y iba concretamente sobre una cosa. Ya está, ¿no? No hay ninguna... No, de verdad que no. En Cachondeo, tú en algún momento del libro, tú no, Miranda Boronat dice, se equivoca con el título de tu novela porque la novela aparece ya en el propio libro, publicada de la misma forma que aparece el autor. Y además aparece con toda la portada. Una novela, sí, arroja primero la basura, no sé, lo encuentra en una librería de la calle Sierpes de Sevilla, entre objetos sagrados, pero bueno. Una Santa Gema Galgani vestida de tenista o algo así. ¿No? Bueno, y entonces se equivoca Miranda del título de la novela, en lugar de chulas y famosas, dice chuletas de famosas, que no hubiera estado nada mal como título, ¿no? No, pero yo quería reivindicar la palabra chula, porque me parece muy bonita y además a mí me encanta mucho la mitología esa madrileña que dura hasta los años 30, 40 de la chola, ¿no? La chola del mantón, la cholapona, me gusta mucho. Y entonces me pareció que este mundo que se ha creado, este mundo de esas locutoras de televisión, todas oxigenadas, todas de plástico, pero también en Italia ya no existe la exuberante. Todas van como de valquirias, fatal. Y ya incluso en Egipto ya ves locutoras pues, que tienen su cara hermosa, cara mora, o egipcia, y que van con esos pelos así. Entonces, pues yo quería reivindicar la figura esa de la chula soberana, la del moño. Fíjate que hasta un obispo, hasta dicen que a los obispos les estaría muy bien el moño con un clavel, ¿no? O sea, que es una reivindicación un poco arrabalera, ¿no? ¿Por qué no? ¿Puedo leer, a propósito de tu amor a los chulapón y a las mantillas y a todo ese mundo, las últimas líneas del libro? ¿O puedo leerlas? Pero ¿eres dueño? Al fin y al cabo lo has comprado, te has gastado tu dinerín. Sí, no lo he comprado porque me lo has enviado tú. En fin, bueno, es igual, dice, eres dueño. Estamos hablando siempre de las postrimerías de esa suntuosa boda sevillana. Dice, desde el cielo se desplomaba una lluvia de confeti rosados que contribuía a embellecer, si cabe, la inmortal belleza de Sevilla. Y en pleno jolgorio, un chavea, un raterillo, con la colilla apagada, corría por las esquinas gritando como quien canta. Feliz siglo nuevo, hermana. Bueno, hablaba yo antes de la chata, esto es clarísima referencia al romance de la chata, pero ¿tú crees que ahora la gente, sobre todo la gente que tiene menos de 50 o de 40 años, sabe lo que es lo de la chata? ¿No se perderá esa...? Es que me es igual, o sea, te quiero decir,
A mí, el tono ese que es la boda que sigue con la epidemia de SIDA en el Vaticano y aparecen 4 cepelines llenos de locas vestidas de Lola la Piconera, de todas las heroínas de la copla, con Rafael de León y Federico García Lorca, en plan maravilloso, ¿no? Entonces yo creo que ese final me llevaba a eso, ¿no? Entonces, no, sí, el final es magnífico. Mi acervo popular mi acervo popular es esto, pero es como si dices, acabas con una cita de Scott Fitzgerald, ¿cuánta gente la va a reconocer? Esto o sea, es lo que te pide el cuerpo, ¿no? Y a mí el cuerpo me pedía, esta imagen. Ya verás como cuando se acabe la entrevista, igual que ha pasado con el outing, se me acerca alguien de las personas que en estos momentos nos rodean y nos pregunta, oye, ¿quién es la chata? Ah, no, pero te vas a reír. Yo cuando a amigos les leía este final, al decir un chave, ya, ¡bam!, la sarda y gente así inmediata. Y fíjate que en un momento determinado quité la frase porque me iba mejor otra de Rafael de León, que decía un serrano color canela y clavo, que es muy bonito, ¿no? Y hoy había ese serrano por allí, joder, y entonces llama a Pedro Gimferrey, no quites ese final, que es la chata, no quites ese final. Hay que decir, bueno, que hay una gente que se acuerda, y el que no se acuerda tampoco se acordará de miles de cosas. Efectivamente. Es como si digo, que me ponen un final de las Spice Girls, y es que no sé qué es. ¿Te apuestas a algo, Terence, que esa novela que seguramente escribirás después de esta, o quizá no, vete tú a saber, pero cuya redacción al parecer interrumpió chulas y famosas el arpista con P, ciego, dado lo que impera en los tiempos que corren, será llamada por todo el mundo el artista ciego y no el arpista ciego? ¿Por qué? Le pondré una H que se puede de las dos maneras, ya lo diré en autoridades. Entonces pensarán que es Arpo Pars. Bueno, no, pero sabes que además, o sea, es como la palabra arpía. A mí es que arpía con H me suena a más arpía, ¿no? Entonces arpista, yo no sé por qué, yo lo asocio con H, voy a intentar, voy a averiguar, consultaré con la academia encarnada en Pedro y otra más. Sobre todo si inspiras la H es mucho más arpía, efectivamente. Y te iba a decir que esta novela, yo espero ya estar calmado de furores, porque va a ser una novela muy serena, muy dulce. De ambientes y de aromas, creo. ¿Sabes? De ambientes y de aromas, porque además hay una figura que siempre me ha inspirado una gran ternura, que es esos músicos ciegos, que los ves allí tocando el arpa, y esa cara de serenidad que tienen con sus ojitos cerrados, ¿no? Y luego pues he estado mirando. Claro que esto me va a obligar a aprender un poco de música y a unos ensayos maravillosos de Juan Barahona sobre la música en el antiguo Egipto, y es fascinante porque ellos tenían sus señoras que hacían en mímica. Bueno, entonces pues, pero fíjate qué diferente, ¿no?, de novela. Están haciendo gestos frenéticos de que se nos acaba la cinta. Fin de esta sesión de esgrima literaria. Ha pasado desde su comienzo una hora. Que el espíritu de Ramsés te proteja, que el de Akertor se eche al quite, que la madre Isis te sirva de divino escudo y que los sicarios de daga pronta, aquí hay una daga en la portada de la novela, que en estos momentos te buscan por tierra, mar y aire, no te encuentren nunca. Si quieres, tengo a tu disposición un escondrijo blindado en Castilfrío de la Sierra, provincia de Soria. Pero no te frotes las manos, esto no es una proposición deshonesta. Termina... Porque no quieres, eres un soso. Termina negro sobre blanco. Ya saben, que te puede la literatura, Fernando, que te puede la literatura. Ya saben que dentro de 7 días nos colaremos otra vez en sus domicilios. Perdónennos por ello y gracias por la atención. Gracias también una vez más al Hotel Princesa Sofía de Barcelona, en uno de cuyos salones se ha celebrado nunca, mejor dicho, creo yo, lo de celebrado, esta entrevista. Buenas noches.